Bueno. Entendido. Entendido. Ok, vamos entonces a empezar con compartir pantalla. Buenas noches ahora por la grabación. Ah, tengo que decir buenas noches. Sí, tenéis que decir buenas noches desde aquí, desde Israel. Allá es pleno día. Allá están ya con calorcito, ¿no? Acá estamos ya con fresquito. El clima está cambiando y acá ya estamos a plena noche, a las 4 de la tarde ya es de noche. Ya no tenemos sol. Sí, aquí ya. Así que estás el sol presente, estamos. Sí. Ok, ok, bueno. Abro aquí la. Muy bien. Bueno. Nos ven, nosotros ya nos vemos, así que estamos ahora con otra computadora. Sí, se ve perfecto. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, buenas noches nuevamente a todos. Todos que nos escuchan, a hermanos, hermanas que nos ven eh, desde acá, desde Israel. Les bendecimos, les damos shalom y les damos la bienvenida a esta segunda parte de la clase 3. ¿Por qué segunda parte? Porque la primera se nos extendió en el que hablamos acerca de Shabbat, que fue extenso, pero bueno, gracias a Dios pudimos aclarar dudas y poder aprender un poco más. Entonces hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda parte de la clase 3, que es el que estamos viendo este seminario de fiestas y celebraciones hebreas. Bueno, ¿tienes algo para agregar? Sí, ya haciendo un hincapié que, bueno, ya lo que vimos en las clases anteriores, vimos cómo se componía la sociedad judía, israelí, las diferencias entre ser israelí y judío, que hay una forma particular de celebraciones o de mantenimiento de las tradiciones en la diáspora, que es toda la colectividad de la comunidad judía esparcida a lo largo del mundo y que el resto está aquí, entonces se compone en esa diferencia que a veces hacen en las fiestas los 2 días, y por sobre todas las cosas lo que queremos enfocar es cuál es el aspecto bíblico y diferenciar que hay festividades que son netamente de corte bíblico, que nos dan una proyección y un simbolismo, una tipificación del plan de Dios en cada uno de los libros, así como en cada una de las fiestas, nos llevan propiamente al plan de redención de parte del Señor, el plan de restauración del diseño de Dios, y las otras partes, los otros aspectos que son el aspecto en lo que podemos traer como revelación. Y luego tenemos las otras fiestas que son componentes del quehacer, el acervo de la cultura judaica, que tienen algunas raíces en los aspectos rabínicos que no son bíblicas, por más interesantes y atractivas, o por amor al pueblo judío y por desconocimiento a veces se las interpreta y se las trata de incorporar, y no tienen que ver con lo que es bíblico y las fiestas que corresponden al Estado de Israel. Entonces, al Estado de Israel nosotros también podemos apoyarlo y bendecirlo sin tener que sobre eso darle una atribución bíblica. ¿Y por qué hago todo este énfasis en estas cuestiones? Porque está pululando por allí, y esto quiero darle unos instantes nada más, una serie de videos que se vienen dando desde hace casi 2 años acerca de un nuevo Mesías. Y en esas imágenes que aparecen, lo presentan a él como, en algunos casos, como el nuevo rey de los judíos,
que Israel está próximo a dar el anuncio acerca de el Mesías, que el Mesías ha llegado, y si ustedes chequean o les ha llegado alguno de estos videos, van a poder ver que hay una persona rodeada por un grupo que hasta lo custodian, en otros, ahí como apareció por estos días uno con fogatas y otra serie de cosas, y todas esas fiestas son, por lo general, son rabinos, dentro de lo que nosotros vimos en la primera introducción, en la primera clase, que pertenecen a las yeshivot, los centros de estudios, y tienen afluencia multitudinaria acá en el país. Cada vez que hay un rabino importante o uno de los sabios, uno de los altos rabinos, cuanto más alto es su nombre o su prestigio, más convocatoria tiene. Y para que se hagan idea, el fallecimiento de los últimos dos grandes rabinos movilizó 100.000 personas. Así que fíjense la cantidad, atoró ciudades. Cuando fallecieron estos rabinos y el atolladero que trajo aparejado, porque se tiene que producir, se tiene que efectivizar el entierro en el término de pocas horas cuando es un fallecimiento en Israel. Esto hace que realmente se transforme todo en un caos. ¿Esto a qué viene? Porque si son 100.000 personas frente a una persona que se considera un sabio y erudito, cuando vemos un grupo de gente en derredor de una persona en particular y lo tratan como multitudes, ya desde ya debemos bajarle la categoría, porque eso no es así, no representa, no es fiel a lo que se está queriendo manifestar o dar a entender. Por otro lado, en esos videos está apareciendo este personaje que lo están rodeando en una fiesta, que la aducen como que es una celebración y es un nombramiento. Sí, es una celebración de un casamiento y le están pidiendo que dé parte de una bendición, porque es un muchacho joven, pero es un rabino joven, así como hay muchos rabinos jóvenes, y está dando la bendición en un casamiento. No está haciendo nada más ni nada menos que eso. Y en otro lado está rodeado por seguridad, porque hace 2 años atrás se produjo justamente para esa fiesta, que es la fiesta de las fogatas, que es Lag BaOmer, que es una fiesta que da origen nace justamente por lo que vamos a comentar en otra de las festividades, cómo surge el Lag BaOmer, y es la fiesta de las fogatas. Entonces no es anormal que justamente por el desastre que ocurrió en su momento, hace 2 años atrás, que fallecieron muchas personas y se produjo toda una avalancha, sí, estampida. Una estampida. Que ellos, bueno, pero eso lo vamos a ver en las próximas Sí, clases. para aclarar este video en particular que está dando vueltas acerca de este personaje al que dan alusión como rabino, como el Mesías, ¿sí? Yo no los estoy viendo las caras, pero si tienen alguna pregunta o algo, de allí estamos prestos para atender. Y sí, acá como dice el hermano Juan, sí, realmente son fiestas diabólicas, son terribles, porque precisamente van unidas a la cábala, van atadas a la cábala. Entonces eso no tiene absolutamente nada que ver con celebraciones bíblicas, ni mucho menos que este personaje sea el Mesías, ¿sí? No tiene asidero alguno. Bueno, vayamos a fondo con el tema que nos compete hoy, Hanukkah. Bueno, vamos a ver Hanukkah y Purim, que fue la primera de las fiestas que vamos a ver o celebraciones es Hanukkah. Entonces, nuestra pregunta, si desean contestar por el chat, ¿qué entendemos por Hanukkah? ¿Sí? Por la fiesta de Hanukkah. Coloquemos unas lucecitas, unas velas
En la Biblia hay un solo, digamos que hay una sola alusión en el Nuevo Testamento acerca de Hanukkah o la fiesta de las luces, como dice el hermano Juan, ¿sí? Entonces esa es en sí lo que vemos. Pero para eso quiero darles un poco de historia con respecto a lo que es Hanukkah en la Biblia, ¿sí? Bueno, todo empieza mucho antes, en el 586 antes de la era común, que es cuando el pueblo de Israel fue deportado por el imperio babilónico, ¿sí? Es algo que es bueno saberlo para tener claro, en cierta manera, por qué o de dónde viene en lo que terminó la dedicación del templo. Entonces, el pueblo de Israel fue deportado en el 586, empezaron 70 años de exilio, ¿sí? En Babilonia. Después, ellos retornan en el 516, retornan otra vez a Israel sabemos que por medio de en los libros de Esdras y Nehemías, vemos ese retorno nuevamente del pueblo a, a Israel. Entonces, eso es aproximadamente en el 458, 452 de que fueron escritos esos libros y en lo cual hay ese retorno total del pueblo y que llegan nuevamente a Jerusalén. ¿Sí? Eh, Resulta que en el libro de Esdras vemos en el capítulo 3 del versículo 12, después de todo esto que pasó y que ellos llegaron a Jerusalén, se vuelve a reconstruir, ¿sí? Vemos, cuando hemos leído el libro de Esdras y Nehemías, hay la reconstrucción del templo y dice que muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera estamos hablando del templo que construyó Salomón, viendo echar las simientes de la nueva casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Entonces estaban las dos perspectivas. Estaban los que estuvieron antes y vieron el esplendor del templo de Salomón y están los que tal vez nacieron en el exilio y que vieron este nuevo templo que para ellos era lo máximo. Entonces dice en el capítulo, en el versículo 13 de que por unos había grito y lloro y lamentación y por otros había gritos de alegría y de júbilo. Y dice que los dos se mezclaron tanto que se oía ruido a lo lejos, pero había un contraste ahí porque unos lloraban de dolor y otros lloraban de alegría. Entonces, viene todo este retorno del pueblo. Se habla de que Nehemías en cuanto a la parte el punto de vista político, es el que organiza el pueblo, porque si vemos en el libro de Nehemías, en el capítulo 2 vemos que él hace como un esquema político para presentárselo al rey para poder salir y poder llegar a este lugar. Entonces, continuamos leyendo acá, dice que cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Esto lo vemos en el capítulo 3, en el versículo 1, ¿sí? Todos se juntaron como un solo hombre. Por eso, cuando vemos en el versículo 13, después de que se hizo esa construcción, hay ese grito y esa algarabía. Sí estaban como un solo hombre ese pueblo, pero unos estaban llorando de alegría y otros estaban llorando de tristeza. ¿Qué fue lo que se vio realmente digamos, fue un cuadro muy duro para el pueblo de Israel, para algunos, y para otros era una oportunidad de volver a tener su templo y poder volver a restablecer el culto, ¿sí? Entonces es lo que vemos y lo que vemos a través de la historia, lo que está pasando con el pueblo de Israel, ¿sí? Perdón. Ok. ¿Qué es el mes séptimo?
¿Recuerdan cuando hicimos la clase de los meses? El calendario, la primera clase que hablamos acerca de los meses, ¿se recuerdan cuál es el nombre? Tengo alguien en Sabático, el chat. sabático. Tishrei. Sí, sí, dime. Tishrei, Tishrei. Tishrei, sí, muy bien. Ok. Entonces, el mes de Tishrei es el mes séptimo, pero el mes de Tishrei o Tisri es el primero, digamos, porque para el pueblo de Israel actual, es el primer mes, porque es el mes donde se celebra la creación del ser humano, ¿sí? Pero para el calendario bíblico vendría a ser el séptimo mes, ¿sí? Por eso es el primer mes del calendario hebreo moderno, porque es donde se celebra Rosh Hashanah, ¿sí? Pero es el séptimo mes según el ordenamiento bíblico, porque para el ordenamiento bíblico el primer mes sería Nisan, ¿sí? Que fue cuando ellos salieron de Egipto, ¿sí? Entonces es el contraste que también podemos ver en la palabra que nos dicen en el mes séptimo, ¿sí? Pero para el Israel moderno es el mes primero, que es Tisri. Es la aclaración que les quería hacer. Bueno, entonces, hablábamos ahorita acerca de lo que les dije de Nehemías, que él organiza el pueblo desde un punto de vista político, ¿sí? Lo vemos en Nehemías 2:1-10, ¿sí? Donde él va y presenta al rey esta ordenanza para poder ir y hacer porque sabemos que él hacía parte de la corte real, era el copero del rey, y entonces él va y presenta este tipo de permiso para poder salir. En Esdras vemos, Esdras es un sacerdote, entonces él va desde la parte Espiritual. espiritual, y él instituye el lunes, jueves para la lectura de la Torá y el sábado para la lectura de la ley, que es lo que hace Esdras ya estando directamente en Jerusalén, donde se instituye este nuevo mandamiento, ¿no? Continuando entonces, continuando con esta historia, entonces ya llegando al año 167, hay un poco antes del 167, yendo al sueño que tuvo Daniel, que Daniel en uno de las cuatro bestias que él soñó, que hay un tigre que tiene cuatro alas, ¿sí? Estamos hablando del Imperio griego. No quiero entrar a fondo en estos temas porque sé que todos conocen y han leído y saben de las profecías de Daniel, porque saben también de quién les estoy hablando, de este leopardo que tiene cuatro alas, que sus cuatro alas simbolizan sus cuatro generales, y que el leopardo es Alejandro Magno, que fue en una velocidad, dice que aproximadamente fue el más rápido, por eso en el sueño de Daniel, perdón, era un leopardo. Entonces, el Imperio Heleno, más o menos en el 332, gracias, tomo un poquito en el 332, antes de la era común, eh, se sale el Imperio Heleno y su capital era Alejandría, ¿sí? De ahí, ellos estaban bajo el gobierno, esto de la parte de Israel estaba bajo el gobierno de los Ptolomeos, que queda en Alejandría, ¿sí? Después hubo un cambio de gobierno entre ellos y lo tomaron los Seleucidas, creo, los que quedan en el norte, que es un imperio asirio, mezcla de griego y asirio, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la idea de los griegos? La idea de los griegos era de que cada cultura podía mantener todo lo correspondiente a su cultura. Eso era lo que ellos permitían, esa libre expresión, ¿sí? A cada sitio que llegaban y conquistaban,
los dejaban que continuaran con su culto, que continuaran con todo su práctica religioso, ¿sí? En el siglo XI, más o menos, aproximadamente antes de la era común, ellos, los judíos, fueron gobernados por los Ptolomeos. De ahí, como les decía, pasó ese imperio a los Seleucidas, que estos hombres, en el año 167 empezó a ser gobernado por un emperador Seleucida que se llamó Antíoco Epifanes. Este señor incluso llegó hasta atacar el imperio Ptolomeo en la parte de Egipto, conquistó, incluso redujo hasta su rey y lo hizo pagar tributo. Pero lo que hizo él para evitar en ese tiempo, el imperio romano también estaba tomando fuerza para evitar de prontos problemas con ellos. ¿Qué hizo? Dejó al gobernador de Alejandría, pero bajo su autoridad. Lo dejó ahí, pero era el que gobernaba. Entonces este señor Epifanes volvió e intentó atacar otro imperio. De ahí es que viene un general romano y le dice que parara, porque podía generar malestar. Estoy haciéndole estos comentarios no con tanto tecnicismo, sino de una manera más práctica y sencilla. Bueno, entonces, el señor Antíoco lo que hizo fue que declaró ilegal la observancia del judaísmo, declaró ilegal el Shabbat, declaró ilegal la circuncisión, declaró ilegal la lectura de la Torá. Todo aquel que infringiera esto, entonces era simplemente asesinado, ¿sí? Ese fue lo que hizo el señor Antíoco Epifanes. Y en ese mismo año, después de que él hace esa instauración, muchos judíos se helenizaron. De ahí incluso hay historias, está en la misma arqueología que llaman la helenización del judaísmo. De ahí viene ese término. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos de estos judíos, por temor a morir, prefirieron no continuar con sus raíces y por helenizarse. Entonces, hay que anotar que tanto en este como en la fiesta de Purim, el imperio griego, como les dije al principio, nunca obligaba a ninguno de sus territorios, de ninguno de los países que él dominaba, nunca los obligó. Solamente pasó esta vez solo con el pueblo judío por parte de este señor Antíoco Epifanes, que incluso llegó al punto hasta ofrecer cerdos en el altar y hizo una estatua al dios Zeus en la cual debían adorarla, y aparte de eso puso y dice que ofreció incienso a dioses ajenos en el templo. Entonces, esto fue lo que hizo este señor, y en ese año, en el año 167, estalla la revuelta por parte de una familia de un sacerdote que se llamaba Matatiao, que no estuvo, e incluso cuando otro judío fue a ofrecer fuego, a ofrecer sacrificio a Zeus, este Matatiao lo mató y dijo que él no iba a renunciar y que preferiría la muerte antes de ir a ofrecer sacrificio a otro dios. Esta familia huyó y se refugió en las montañas, y de ahí sale la revuelta, y con sus hijos, uno de sus hijos que se llamaba Yehudá, que es macabeo, de la cual en los evangelios, en los libros que consideramos apócrifos, está la primera y segunda de Macabeos, donde habla la historia de estas personas, de estos judíos que pelearon contra este imperio griego de Seleucida, del señor Antíoco Epifanes. Entonces esta revuelta duró 3 años, hasta el Perdón, año 174.
una Perdón. consulta, ¿Sí? perdón. ¿Macabeos es el apellido de ellos? No, le llamaban los macabeos, ¿sí? Era el nombre de él era Yehudá, pero de ahí le apodaron los macabeos. ¿Tienes algún comentario? Ok. No es el apellido. No, no es un apellido, No es es un un apellido, sobrenombre. es como una identificación extra, pero no es un apellido. Lo que sí es todo este relato, como también mencionaba allí el hermano Juan, como tú, cabe de destacar que esto, si bien es parte de los libros apócrifos, esto marca historia dentro del pueblo de Israel, dentro del judaísmo. Acá Juan está aportando que Macabeos significa martillo, sí, precisamente por eso. Y de eso tendríamos varias derivaciones bíblicas, porque justamente él fue el que hizo frente a toda esta batalla que había para rendir culto a Zeus y quitarle el lugar al Señor. Esto marcó historia también porque muchos atribuyen de que justamente allí hay algunos que atribuyen que esa fue la otra venida del Mesías o del Anticristo. Bueno, surgen ahí varias cuestiones polémicas que no entran en este espacio en este momento, pero de ahí surgen varias Teorías. teorías y también leyendas, ¿cierto? Entonces, continuando con el relato para, digamos, redondear la idea, entonces, en el 25 del mes de Kislev del año 164, los macabeos, que también van a encontrar como en la historia o en la arqueología bíblica, también como la familia Asmonea, que fueron los que formaron un tipo de guerra de guerrillas y fueron acumulando y acumulando ejército e incluso llegaron al punto hasta sacar a este señor Antíoco Epifanes de Israel, los combatieron y yo he estado leyendo el libro de los Macabeos y hablan, digamos, son relatos de guerras que tuvieron, en la cual ellos le dan la gloria a Dios y hay una especie que no podemos decir es inspiración divina o no, pero hay una especie en la cual explican que el Señor los bendijo, que el Señor los guardó, que el Señor les dio la fuerza. Siempre que ellos iban a emprender una batalla, oraban a Dios y ponían esa batalla en las manos de Dios e iban y presentaban la batalla y le daban la gloria a Dios después de que terminaban. Eso lo podemos, los que quieran leerlo, lo van a encontrar en el libro de primera y segunda de Macabeos. Sí, tal cual. Los libros apócrifos, como en el caso de los Macabeos, como bien menciona Juan allí, les invito a que como nos cuesta tener que abrir pantalla para abrir el chat, que pueden sentirse en libertad de hacer una interrupción, ¿sí? Para hacer un aporte o cualquier otra inquietud. El libro de los Macabeos forma parte de la Biblia católica, donde constan los libros apócrifos, que volvemos a decir, nosotros no los tomamos como inspiración divina, sabemos que no son de inspiración divina, pero sí podemos decir que son como cualquier otro libro histórico que en estos casos menciona la historia del pueblo de Israel y dándole la gloria al Señor, ¿sí? Porque realmente hoy por hoy, hasta el día de hoy, en Israel hay calles con los nombres de los macabeos, hay diferentes juegos deportivos como las macabeadas, que son las Olimpiadas de Israel, donde vienen de todo el mundo a jugar diferentes tipos de deporte. O sea, los sucesos ocurridos en el libro de los Macabeos
y ahora concretamente en Hanukkah no son un detalle menor. Por eso es que de hecho se considera que Jesús también subió a celebrar la fiesta de las luminarias, cosa que veremos ahora en unos instantes. Ok, bueno, entonces, el 25 de Kislev hubo, digamos que la entrada triunfal donde destruyeron todos esos cultos extraños y hacen la dedicación del templo, ¿sí? Entonces, según la tradición, eh, porque les cuento por qué dice según la tradición, dice que ellos llegaron y está el milagro de Hanukkah, de ahí viene el término o el nombre, porque cuando ellos llegaron y el primer día aprender el candelabro, había aceite para un solo día, ¿sí? Candelero. En el candelero, que mi esposa les va a mostrar ahorita, que digamos, ese es un candelero de Hanukkah, porque hay que tener la diferencia en el candelero del candelabro de que hay en el templo, que es el de 7 brazos, que el que tenía el templo, y tiene 2, 4, 6, 8, ¿sí? Que ahora les explicamos por qué tiene 8, ¿sí? Entonces, hay dos diferencias. Entonces, según la tradición, se dice que no tenían aceite sino para un solo día, y como ellos estaban en Jerusalén, y en esa época, el sitio donde se hacía el aceite, que tenía que tener el sello del sacerdote, del sumo sacerdote, para que fuera kosher, ¿sí? Era en Galilea. Entonces, el tiempo no daba porque es necesario, según lo que mandaba el Señor, el candelabro tenía que estar prendido las 24 horas del día, ¿sí? Entonces, solo había para un día, y resulta que el milagro de Hanukkah es que ese candelero duró 8 días encendido hasta que llegó la nueva provisión de aceite que venía de Galilea. De ahí viene la tradición de la fiesta de Hanukkah, que no podemos confundir con la fiesta de Navidad, que viene con otro trasfondo, y que viene de un trasfondo pagano, que es diferente. Igual, entonces, el punto era, yo que estuve leyendo en el libro de Macabeos, no hay alusión a la cuestión de que hubo falta de aceite. En el libro del Macabeo simplemente dice que ellos llegaron, limpiaron el templo e hicieron la dedicación, y se celebra del 25 de Kislev por 7 días, es la celebración, ¿sí? Por 8 días. Por eso es la fiesta de Hanukkah. Entonces, es lo que les quería comentar para que ustedes entiendan qué significa Hanukkah. Te lo quería, ¿no? Para que te lo quería para que tú lo explicaras con más lujo de detalles. No, pero si tenías vos algo así, yo lo que quiero comentar es que, bueno, si bien en el libro de los Macabeos no da detalles en cuanto no precisa exactamente si en cuanto al aceite fue el primer día o toda esta secuencia, lo que sí se tiene entendido por relatos históricos y comprobados, por eso el pueblo de Israel tiene la menorá o el candelabro de 8 brazos, que no es el candelabro habitual, es el candelabro que tiene una vela, una candela extra, porque el aceite daba lugar nada más que iba a alcanzar para 7 días. No había forma de que llegara a durar más tiempo. Y por algún motivo, ese aceite duró hasta el día 8º, dándole la victoria. ¿Por qué les da la victoria? Porque pasó algo como lo que pasó similar a Jericó. Cuando fue la caída de los muros del Jericó, que el Señor les decía, den vuelta y den vuelta en silencio, y luego
cuando el Señor les manda que marca el estruendo y los muros caen. Acá pasó algo similar. ¿Por qué? Porque el aceite ellos estaban sitiados. Entonces, no solamente que la producción de aceite no iba a estar a tiempo, sino que estaban en medio de una batalla, en medio de una guerra, y el pueblo, la zona donde estaba el templo, estaba sitiada. Con lo cual, para los que estaban haciendo ese sitio en derredor de Israel, sabían que Israel solamente iba a contar hasta el máximo de esos días y se iba a tener que rendir, porque si no había luz, si no había luz en el candelero era porque ya no había aceite en ningún lado. Entonces ya estaban totalmente debilitados. Cuando vieron que el aceite duró más, tuvieron que ceder, porque se dieron cuenta de que este pueblo sí tenía recursos, sí podía seguir viviendo, sí podía, si tenía aceite era porque tenía alimentos, o sea, daba una serie de elementos que indicaban que el pueblo de Israel tenía vida y iba a seguir viviendo. Entonces fue allí que comenzó el retroceso. Por eso es la fiesta de las luminarias. Por eso se le llama la fiesta de las luminarias, precisamente porque fue la luz la que les dio la victoria, fue el aceite el que les dio la victoria. Y esto nos da dos tipificaciones bíblicas que, más allá de los hechos que volvemos a decir, este es un libro apócrifo, pero sí es entendible el por qué queda marcado tan profundamente en el pueblo de Israel, en la cultura, en el Am Israel. Recuerdan que la palabra Am es pueblo, y por lo tanto sí es válido, se estima que Jesús haya ido como a celebrar la fiesta de las luminarias, porque este milagro representaba una victoria espiritual para Israel mucho más fuerte de la que representaba en las victorias de campo. Esto no era una victoria de campo. Ellos estaban allí defendiendo nuevamente el templo, ¿no? Defendiendo su identidad y su relación con Dios. Entonces, esto es muy, muy importante. Y si nosotros vamos por eso, tenemos en cuenta que el aceite es tipificación del Espíritu Santo y la luz es la luz de Cristo. Por eso nosotros, como creyentes en Jesús, y especialmente ustedes los van a notar en judíos mesiánicos, que porque algunos dicen, uy, pero si son creyentes ya no tendrían que estar celebrando Hanukkah, porque Hanukkah no es una festividad bíblica. No, pero es una festividad del pueblo de Israel en cuanto a su relación espiritual. Entonces, lo que trae aparejado es que sea la fiesta de las luminarias, porque está el aceite, porque está la luz, y porque sabemos nosotros, como hijos de Dios, que el aceite es el aceite del Espíritu Santo. La luz significa la luz de Cristo, es la luz admirable, es el levántate y resplandece porque ha venido a ti su luz, y la gloria de Jehová ha caído sobre ti. Entonces, tiene un trasfondo y una potencia mucho más profunda de lo que puede significar para un judío, incluso un judío que no conoce al Señor, porque para nosotros sabemos realmente lo que significa ese milagro. Sí. No, para completar, sí, no. Para completar un poco, o terminar la parte de mi relato, para el pueblo de Israel, el significado de Hanukkah es que lo que parece que se va a extinguir, al final no se extingue, ¿sí? Es en sí el significado para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los griegos no querían exterminar físicamente al pueblo de Israel. Los griegos
querían era exterminar la parte cultural de Israel, ¿sí? Querían que toda su parte de su identidad como pueblo de Dios fuera eliminado en sí. Entonces digamos, era desaparecer completamente la cultura judía. Era lo que ellos querían hacer. Y para el pueblo de Israel, el significado es el milagro del débil que logra sobrevivir ante el poderoso. Porque en ese tiempo, como decía Marcel, ellos estaban rodeados, estaban en una plena guerra. Esa guerra, digamos, a los 3 años, no es que se acabó la guerra del 67. Esa guerra duró aproximadamente 4 décadas, 40 años, aquí entre victorias y derrotas, peleando ellos por su pueblo, peleando por su identidad como pueblo judío, pero en sí, ese significado, perdón, para el pueblo de Israel es esa luz que está a punto de extinguirse, pero que resplandece y que vuelve y le da vida a ese pueblo, porque así como dice la palabra, porque yo me he guardado un remanente. O sea, siempre el pueblo de Israel parece que se va a apagar y de un momento a otro vuelve a florecer, ¿sí? Entonces es lo que hablábamos ahorita y entre los preceptos del libro de Hanukkah está el encendido de la Hanukkah, ¿sí? El encendido del candelabro. Entonces, uno de los preceptos es ¿cuál? Difundir el milagro de Hanukkah. Ese es uno de los principales preceptos. Los dejo con mi esposa porque me están llamando allí estoy también en otro asunto. Entonces, lo que decía Sol al respecto es que en cuanto a todo esto, nosotros podemos distinguir, y eso es lo importante, que nosotros podamos distinguir cuál es el concepto dentro del judaísmo, lo que representa para el judaísmo y lo que representa para el judío mesiánico, el judío que cree en Jesús. Y lo que para nosotros, ya seamos judíos mesiánicos o cristianos creyentes, discípulos del Señor, podemos tener en cuenta. ¿Es válido celebrar Hanukkah para el que los sienta en su corazón o tenga una marcación de parte del Espíritu Santo? Pues celebre Hanukkah. Quien no, pues no tiene necesidad de hacerlo, pero sí, hoy por hoy, ya como Hanukkah, como Hanukkah, ya tiene una presencia internacional, les diría que en lo particular me inclino más por Hanukkah que la fecha de celebración que se le atribuye a la Navidad, ¿no? Que llegado el caso vamos a tratarlo, porque el Señor Jesús no nació para las Navidades, sino que nació para Sukkot. Cuando repasemos Sukkot vamos a verlo. Ahora bien, hay algunos datos llamativos para que los tengan en cuenta, y esto queríamos compartirlo. Uno de estos, esta es una Hanukkah que representa este candelabro, pero en una versión diferente. ¿Por qué? Porque el candelabro no necesariamente tiene que tener la forma del candelabro que nosotros conocemos con las 8 velas o las 7 velas como el candelabro habitual del templo. El candelabro de Hanukkah puede tener diferentes formas y en este caso las tiene. ¿Por qué son 8? Porque con una de ellas se va a ir encendiendo día por día. Esa es la tradición y la forma, la modalidad de la celebración de Hanukkah. Gracias. Con una vela se va encendiendo cada noche una vela más. O sea, no se encienden las 7 velas, sino que se va encendiendo noche a noche una vela más, hasta culminar con la 8ª vela. Y se ponen en la ventana. Esto es muy común, que si ustedes ven un hogar
judío, no sé si lo alcanzan a observar bien allí, ¿pueden verlo? Allí ven el candelabro en una ventana. ¿Por qué? Porque las luces están para que se vean, no están para que se esconda, como decía el Señor, que no se pone un candelabro, no se pone una candela debajo de una mesa, sino que se pone a la vista. Y esto hacía alusión directamente al candelabro también de la Januquía, que se ponía en las ventanas para noticiar a todos del milagro, para que todos tuvieran recuerdo y sepan que ese es un hogar judío y que está celebrando la luz admirable. Toda la familia se sienta en derredor cada noche a cantar, así como el Pesaj. Esto es un cuaderno de cuentos de Hanukkah, de la historia de Hanukkah para niños, donde toda la familia cada noche tiene una canción diferente y se va reiterando diferentes canciones, y todos los que se comen esos días, como dijimos siempre, ¿qué pasa en toda festividad judía? Se comen. En toda celebración se comen. ¿Qué hacen el pueblo de Israel? Comen. Entonces después tenemos que adelgazar lo que comimos la fiesta anterior, y eso es muy difícil. Entonces todo lo que se come para esos días se hace en base a aceite. Por eso son muy comunes lo que nosotros conocemos en la Argentina como las berlinesas, que son esas pelotas de factura o tortas, como dicen, ponqué, Ok. como dicen los colombianos, que son pelotas fritas, rellenas adentro. Hoy por hoy, antes se hacían nada más que las pelotas fritas, se les ponía azúcar afuera y ya era suficiente. Hoy por hoy son decoradas, bañadas con chocolate, con frutas rellenas de todo tipo, mermeladas, dulces. Bueno, la idea es que más allá de la decoración, que sean fritas. También otra de las comidas características, son también dos precisamente dulces. Uno son los latkes, las famosas bolas de fraile, tal cual, así se le llama en la Argentina. Las bolas de fraile, pero acá son, aparte de rellenas con dulce de leche o con chocolate o con pasta de maní o con pasta de tamá, que es pasta de dátiles, van bañadas en chocolate blanco, con granas de chocolate encima, o sea, con crema, con frutas secas arriba. O sea, que uno come una bola de estas y es una bomba. Luego están los latkes, los latkes son como si fuesen panqueques o unas tortillitas, como se acuerdan, como las tortillas españolas que se hacen fritas, el pan frito previamente remojado en huevo y leche y azúcar, que nos hacían a veces las abuelas. Bueno, los latkes son manzana o frutas ralladas, mezcladas con huevo y un poquito de harina y fritas vuelta y vuelta, como que fueran pequeñas torrejitas o tortillitas o de papa, si son saladas, o papa y con alguna otra verdura, el que le guste, pero básicamente la original es solamente papa. Y la dulce es con manzana y, como de costumbre, miel. Obviamente sobre esto hay un montón de variantes también hoy por hoy. Y otra de las productos, de las comidas que también se hacen, sí son muy ricas, y especialmente con el mate son deliciosas. Los latkes. ¿Donas que yo digo? Las donas ni que hablar. Bueno, Una de nuestras hijas llegaba a comerse en su tiempo, cuando recién llegamos a Israel, hasta 12 pelotas juntas, estaba una tras otra. Era una de comer subganiot, una tras otra, porque ese es el nombre en hebreo, subganiá. Subganiá es una, subganiot son varias. Y la otra es hacer un panqueque, lo que nosotros comúnmente conocemos como crepe o panqueque,
se le pone ricota o queso dulce y se lo hace tipo paquetito, como si fuese una empanadita de estas chinas, vuelta y vuelta, o un tamal, así como en sobrecito, en paquetito, se lo frita, se lo espolvorea con azúcar impalpable y se lo come. Eso también va o con queso y manzana, queda como una especie de strudel, pero frito. La idea siempre es que sea frito, pasado por aceite, para que tenga la connotación de lo que significa el aceite para la celebración de Hanukkah. Y otro de los juegos que es característico son los trompos, por eso escogimos esta Hanukkah en el día de hoy, que son los trompos. ¿Qué son los trompos y por qué se realizan en los trompos? Precisamente como juego característico de Hanukkah, para contar el relato, porque en la época de los marranos, donde debían esconder y hacer todas sus celebraciones y todas las festividades tenían que estar absolutamente escondidas, la forma, fíjense, si ustedes observan, tiene allí arriba, fíjate si lo puedes acostar, amor, ¿Así? tiene las letras del alfabeto hebreo. ¿Sí? Alcanzan a ver, bueno, ahora lo ven en espejo, pero si ustedes observan hay como un sobresaliente y eso marca las letras del alfabeto hebreo. Y en cada letra va contando parte de la historia en forma secreta. Entonces los chicos jugaban con los trompos y a su vez tenían el recuerdo de lo que significaba Hanukkah. Había muchas formas, por eso es la comida también, porque era la forma silenciosa de compartir la historia sin tener que estar hablando de que sea, ¿sí? Porque ellos debían de mantener la tradición, debían de guardar la tradición y el relato de lo que importaba de hacer respecto a su identidad y su espiritualidad, y como si no, iban a ser eran judíos convertidos, no podían, estaban convertidos al catolicismo en el tiempo de las cruzadas, no podían de ninguna manera marcar que eran judíos. Esta era la forma que tenían de compartir su historia y que ellos seguían siendo judíos. Creo que tiene una enseñanza muy grande para nosotros como hijos de Dios también, en cuanto a esto, a nuestra identidad en Cristo, el pasaje por allí alguien mencionó, no sé si vos lo alcanzaste a mencionar, en dónde está que Jesús celebró la fiesta de las luminarias. Ahí en Y Juan en 10, Juan 22, 23. 10, 22 al 23 vemos cuando la palabra de Dios habla acerca de las luminarias, se refiere precisamente a la fiesta de Hanukkah. ¿Sí? Entonces, bueno, de eso lo que les quería hacer un comentario es, y se los dije al principio, que hay como una especie de debate en que si Jesús celebró o no la fiesta de Hanukkah, y creo que podemos decir con claridad que sí, él celebró, porque era judío, porque en esa época, si ahora es una fiesta, digamos, que se toma entre las fiestas rabínicas, en esa época era una fiesta nacional, literalmente, porque era una fiesta en la cual celebraban la dedicación del templo. O sea, No era una fiesta. eso no era una fiesta cualquiera. ¿Por qué? Porque habían logrado volver a restablecer la adoración, la celebración en el templo, pues después de más de 3 años que no pudieron ir a celebrar ni Yom Kippur, ni Rosh Hashanah, nada. Ese 25 de Kislev volvieron, es más, ellos hicieron la dedicación y quemaron, ofrecieron sacrificio como si fuera la fiesta de lo que es lo que llamamos ahorita Sukkot, ¿sí?
hicieron sacrificios. ¿Por qué? Porque duraron 3 años, después de estar en el templo de Salomón, duraron 3 años con total no poder. Les recuerdan que les dije que cuando Nehemías y Esdras reconstruyeron, que no tenía la hermosura del de Salomón, pero para ellos en ese tiempo, incluso ya estaba el Imperio Romano gobernando en la época del Señor Jesús, pero fue una fiesta de fervor nacional y como tal hubo la celebración. La palabra nos hace alusión menciona que el Señor Jesús estuvo. ¿Por qué? Porque nos quiere mostrar de que es algo verídico, que es un hecho confiable, ¿sí? No nos habla más, tampoco nos está diciendo es que ustedes tienen que celebrar esta fiesta. No, porque esto es una celebración netamente del pueblo de Israel, del pueblo judío, que ahora se volvió una tradición rabínica, ¿sí? Pero lo que nos muestra realmente la palabra es que fue un hecho real que ocurrió y que es confiable, como les coloco ahí en el texto. Ahora, para cerrar este capítulo de Hanukkah, hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando nosotros de la visión de la base bíblica, de la perspectiva rabínica y la visión escatológica. Extraemos que de la base bíblica tenemos las menciones de estos textos que hemos compartido, que a qué refiere Hanukkah, y que sí, Hanukkah tiene una base bíblica, aunque no forma parte de las fiestas mayores, de las altas fiestas. Esto hay que tenerlo en cuenta. No es una fiesta de carácter obligatorio, de carácter de mandamiento, pero sí es algo que hace a el sentido Y de la identidad del pueblo de Israel. Y en cuanto a esto, sí está la perspectiva rabínica de lo que les hemos mencionado. Y como en cuanto a lo escatológico, tenemos que hacer alusión a esto. Jesús, ¿por qué está presente en la Biblia este pasaje? Y si nosotros lo debemos celebrar o no se debemos celebrar, ese es otro tema. Pero Jesús fue y celebró las fiestas de Hanukkah precisamente porque Él era, es y será la luz admirable. Entonces, Él asimismo, como en cada evento que era pasible de darse a conocer con la autoridad que le era conferida como Mesías, y Mesías significa ungido. Por eso a veces cuando me consultan o dicen Mesías, Yeshua HaMashiach, Mesías significa directamente, viene de Meshijá. Meshijá es cobertura de unción. Y esta era la cobertura de unción que tenían todos los reyes. Cada rey, así como David fue ungido por Salomón, y cada rey era ungido por el sacerdote. El Señor era el ungido del Eterno, es el ungido de Dios. Y eso es permanente, existe, es perpetuo. Eso permanece desde que fue hasta la Tav, hasta la Z, hasta el alfa y el omega. Entonces, esa es la parte escatológica. Jesús estuvo presente en esa fiesta humanamente, mostrándose a sí mismo, así como fue y se presentó en el templo diciendo, esta palabra se ha cumplido hoy. De esa misma manera, el estar presente era el decir también, la luz soy yo, la luz admirable. Esta palabra volvió a cumplirse hoy. Eso es lo que queremos dejar enfatizado en lo que refiere a Hanukkah respecto al aspecto escatológico, porque la luz admirable es Cristo y es la luz que viene y resplandece en nosotros, y somos nosotros los que debemos levantarnos y levantar pendón hasta que Él venga. Como dice en Isaías 62, no descanséis
ni le deis tregua hasta que sea restablecida Jerusalén. Y esto es un mandato, porque cuando la palabra da una voz en voz imperativa, pierde su capacidad de motivación. Es una orden. Automáticamente es una orden. Entonces, nosotros somos los que debemos estar allí al frente, limpiando las veredas, enderezando el camino hasta que el Señor venga. Si tienen alguna pregunta respecto a esto, alguna acotación, este es el momento, y si no, pasamos directamente a Purim. O si tenés algo más que... Allí hay un comentario. Ok, bien. Entonces pasamos a Purim. Estamos ya, como siempre, excedidos de tiempo. Bueno, ¿han hecho los deberes, leyeron el libro de Esther y leyeron los otros libros? Sí, seguro que sí. No vamos a entrar a fondo. Pero todos leyeron el libro de Esther en algún momento, y quien más, quien menos, y si no, les animamos a que lo lean. ¿Sí? ¿Querés hacer alguna? Sí, una pequeña presentación. Entonces, acerca del libro o la fiesta de Purim, también tener claro que es considerada una fiesta rabínica. ¿Cuál me pongo yo? No es una fiesta rabínica. Sí, también es considerada Y rabínica. también, pero no es una fiesta rabínica. Bueno, es una nos vamos a fiesta- disfrazar de Purim. Aquí. Sí, pero este tiene Ah, me pica lucecita. la cabeza. Que no tengo pelo. Este tiene luces. Este no. Este es más de luna. Bueno, estamos en la fiesta. Empecemos la fiesta del Purim. La fiesta de Purim, se cree el libro de Esther fue escrito más o menos en el 2300 antes de la era común, la Megilá de Esther. Es una serie de eventos, ¿sí?, que ocurrieron, que al parecer no están relacionados uno con el otro, pero que llegaron al punto de que salvar al pueblo de Israel de un exterminio físico. Como ocurría con el imperio griego, que ellos nunca, su idea fue que los pueblos conquistados no rindieran cultos a sus dioses, sino que los permitían. Cuando estaba el rey Asuero, que fue el rey de la época con el cual él hizo reina Esther, tampoco era costumbre o sea, era algo inusual de que él haya dado un edicto para exterminar completamente a un pueblo. O sea, esto era algo inusual, al igual que fue inusual con el imperio griego, dar una orden de prohibir el culto total del pueblo de Israel y a un pueblo específico. Los helenos fue para el pueblo de Israel, los medo-persas, en cabeza del rey Asuero, que por medio de Amán hizo que diera la autorización para firmar este decreto de muerte, de la cual estos sucesos que pasaron, que parece que no tienen relación, pero leyendo el libro nos damos cuenta de que tienen relación, evitaran un exterminio físico del pueblo de Israel. Los griegos querían exterminar culturalmente a Israel. Los medo-persas querían exterminar físicamente al pueblo de Israel. Entonces es en sí más o menos lo que nos puede mostrar la historia con respecto a este decreto, que fue escrito en el mes 13, era el día 13 del mes de Adar tenía que cumplirse el edicto del rey, ¿sí? Entonces es lo que les quería comentar. Mi esposa va a seguir con
En cuanto al libro de Esther, podemos dividirlo en 3 aspectos. Y sobre el libro de Esther podemos tener aplicación en varios aspectos de nuestra vida como cristianos, como creyentes. Prefiero evitar el término cristiano, me gusta utilizar más el término creyente, porque en sí, reitero, uno de los puntos que nos gusta tener en cuenta es el respetar, así como la palabra nos dice que no debemos judaizar, tampoco nosotros como cristianos debemos cristianizar, A los a los judíos. judíos, sino que ellos son judíos completos, son hermanos completos, son hermanos, son discípulos de Jesús, son creyentes, como se les dice comúnmente, y asimismo se llaman en el pueblo de Israel, Ma'aminim be Yeshua, creyentes en Jesús. Entonces, esto es un dato interesante para que lo tengan en cuenta, porque a veces pasa que se quiere cristianizar a los hermanos judíos. Y esto es un dato que nosotros lo ampliamos cuando hablábamos acerca de cómo lograr esa conexión con el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, hablando acerca de esto. Quiero Sí. hacer una pequeña connotación. Yo les dije que en la historia solo había habido un decreto de muerte como tal, que fue por el rey Asuero, pero han habido 2. Uno fue en la época del rey Asuero, por medio de Amán, y el segundo fue en la Segunda Guerra Mundial, que también se hizo una orden para exterminar físicamente al pueblo de Israel. 2 veces en la historia han querido eliminar literalmente al pueblo judío. Era la anotación que quería hacer. Sí, y me atrevería a decir que una tercera vez, porque cuando mandaron a exterminar a todos los varones nacidos de las criaturas, para que no hubiera posibilidad de que el Mesías surgiera, también era exterminar de una u otra manera al pueblo de Israel, dejándolo sin simiente. Entonces, los ataques directos contra el exterminio del pueblo de Israel han sido en diversas formas, en diferentes ocasiones. Es algo que lo que el enemigo quiere hacer, es un puntal dentro de lo que el enemigo quiere hacer. Y esto tiene un aspecto fundamental también dentro de lo que es escatológico y bíblico. Ahora, cuando yo me estaba refiriendo en particular a los 3 espacios, por así decirlo, del libro de Esther y las aplicaciones que podemos encontrar en el libro de Esther, estamos teniendo en cuenta que en estas clases no son prédicas, ¿sí? Ni tampoco son meditaciones. Estamos tratando de transmitir conocimiento para que tengan profundidad en el conocimiento bíblico, también mayor profundidad en cuanto a los aspectos judaicos y rabínicos para poder discriminar lo uno de lo otro y poder así sentar bases sobre lo escatológico, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos tomar como primera parte la huida, no la huida, la esclavitud con la que el pueblo de Israel es arrastrado hacia Persia. En esto, en Esther queda huérfana. En el libro de Esther, en ningún lugar del libro de Esther se menciona el nombre de Dios, sino que se lo da a conocer, a diferencia de los libros apócrifos, donde sí se menciona a Dios de una u otra manera.
En el libro de Esther no hay mención alguna de Dios, pero sí hay notoria presencia del poder y de la manifestación de Dios. En el libro de Esther, el libro de Esther en sí, su nombre original es Adasa. Su nombre era Adasa. Se la conoce como estrella, también Adasa en hebreo es estrella. No son, para decir de alguna manera, son datos muy particulares dentro de lo que son las tipificaciones y los simbolismos. Esther es arrastrada hacia Persia como huérfana, como niña, quedando totalmente lejos de sus afectos, traumada por toda la violencia y la situación de revolución que había en su entorno, y el único referente que tiene es Mordejai, Mardoqueo. Tengamos en cuenta que esta niña huérfana, traumada, viviendo tantas atrocidades en derredor, fue la que llegó a ser reina y quien después pasó a ser abuela de Ciro, del rey Ciro de Persia. Entonces esto es sumamente importante dentro de lo que nos marca la herencia y la identidad, tanto espiritual como emocional. En lo particular, nosotros aplicamos desde hace muchos años el libro de Esther en lo que refiere a sanidad interior y restauración, porque el libro de Esther es plenamente un libro de restauración, de restitución y de identidad. En cuanto a Esther, vemos esa primera parte que es toda la de el exilio, todo lo que es el abandono, todo lo que es la desidia humana, para llamarlo de una manera, toda la caída del pueblo de Israel producto de los juicios de Dios, porque estaba viviendo el juicio de Dios por haber caído a los extremos donde había caído en pecado, en rebeldía y en idolatría. Ahora Dios tuvo gracia del pueblo de Israel y misericordia y dispuso en esta mujer que, siendo apadrinada por Mordejai, por Mardoqueo, ella fuera enseñada en todo lo que debía ser enseñada por este varón. Luego de esto es Mardoqueo el que le dice a Esther que guarde silencio, que no se dé a conocer, porque ella debía de cumplir otro propósito. Todavía Mardoqueo no le revelaba cuál era, pero Mardoqueo sin duda sabía en su espíritu que había planes de parte de Dios. Entonces, cuando vamos a los primeros capítulos, vemos cómo Mardoqueo va casi a diario, cotidianamente, a ver cómo está Esther, a seguirla aconsejando, a encontrarse. Él se encontraba diariamente de una manera u otra con Esther. Y esa es la relación que tenemos nosotros con el Espíritu Santo. Tiene que ser constante, tiene que ser esa intimidad, que Él era el consejero, Él era el maestro, Él era el que tomó el lugar paterno y materno. Cuando la palabra de Dios dice, aunque padre o madre te dejaran, con todo esto yo te tomaré. Entonces, aunque padre y madre te dejaran, y aquí lo tenemos, que esta Esther, que había quedado huérfana, la tomó Mardoqueo. Por eso hablamos de Mordejai, que es en hebreo, como una tipificación del Espíritu Santo en buena parte, pero también es una tipificación de Jesús. ¿Por qué? Porque en los capítulos subsiguientes vamos a ver cómo Amán sigue en esta pelea incesante
ya de manera abierta, con el apoyo y la motivación de toda su familia para derribar a Mardoqueo. Seguimos en todos los capítulos y vemos cómo los planes que va urdiendo constantemente Amán para destruir a Mordejai y para destruir al pueblo de Israel. Y es allí donde cada vez más Esther va tomando presencia y va tomando vigor. Entonces vamos viendo desde esta fase de exilio y orfandad a la parte donde podemos comenzar con el proceso de transformación de Esther y la presencia permanente de Mordejai a su lado en todo este tiempo. También lo vemos a través de el eunuco que está aconsejándola de manera especial a Esther para que ella logre crecer en esa riqueza de gracia, ese proceso que nos trae el Espíritu Santo en nosotros de transformación para llegar al fruto, para llegar a dar a luz el plan de Dios. Sí, aquí hay algunas versiones de la Biblia que agregan el sueño revelador que recibe Mardoqueo sobre lo que pasaría con los guardias y Amán, ¿sí? Y al final del libro expresa cómo se cumplió ese sueño. En efecto, así es. Por eso es que podemos en nosotros seccionar el libro de Esther en tres partes. Esta primera parte de la orfandad, del exilio, la desidia, la decadencia del pueblo de Israel, las atrocidades y traumas con los que se vivía producto del pecado, de la idolatría, el proceso de restauración en lo que a Esther se refería, y luego cómo termina esa restauración, cuando precisamente el decreto, y este es el punto cúlmine de la historia, el decreto de muerte se transforma en decreto de vida, porque se anuló el decreto de muerte para dar un decreto de vida, y donde todo el pueblo de Israel iba a recibir bendición, y donde por sobre esto Mardoqueo, Mordejai, iba a recibir retribución, tanto él como quienes estaban en derredor suyo, por ende. Y uno de los datos sobresalientes está en el capítulo 7, bueno, allí en los capítulos 7, 8 y 9 vemos la profundidad del libro, pero hay un versículo en particular que habla precisamente, el versículo 9, cuando ya Amán es descubierto por el rey, y el rey entra en su habitación, en su aposento, y allí Amán, rogándole y tirándole de las prendas a Esther, el rey se enoja, pone tan airoso porque cree que hasta quiere abusar y poseer a la reina. Entonces el rey decide que esa horca que había preparado para Mordejai sea empleada para Amán. Esto trae directamente tipificación en el diseño de muerte del enemigo contra el diseño de Dios, que está redimido por la sangre de Jesucristo, porque esa horca significa la cruz. Es la tipificación de la cruz. Y allí esa cruz en la que iba a estar Mordejai, pero en la que cayeron todos nuestros pecados, porque fueron lavados por la sangre del Cordero. Entonces, nos muestra paso a paso esa transformación, la presencia del Espíritu Santo y nuevamente la presencia en el libro de Esther de lo que iba a ser la
primera venida del Señor como Redentor, como Salvador, porque esa cuerda que estaba preparada en ese árbol no es ni más ni menos que el árbol, la representación del madero. La cuerda, la muerte de la crucifixión de Jesús, pero a su vez que Mardoqueo no iba a estar en esa cruz, no iba a estar en esa cuerda. Mardoqueo iba a ser libre e iba a gobernar junto con Esther, porque le iba a ser dado el anillo del rey también para el certificar decretos en nombre del rey. Por lo tanto, vamos al capítulo 9 de Esther, del libro de Esther. El libro de Esther se da todo en el mes de Adar, en el calendario que tienen allí, el que vimos anteriormente, el mes de Adar, que por lo general se da para las para las fechas de lo que sería fines de febrero, principios de marzo, de acuerdo a cómo caiga el año lunar, el calendario hebreo. Entonces, hay un dato no menor en todo esto, que es el ayuno de Esther. El ayuno de Esther hasta el día de hoy se sigue manteniendo en el pueblo de Israel. Quienes practican, obviamente, no todos, son esos 3 días de ayuno, y en esos 3 días de ayuno pidió la gracia de Dios para con Esther, para pedir ante la presencia del rey el favor para el pueblo de Israel, y que se modifique, que era imposible de modificar así a ojos humanos, el edicto real de la exterminación de los judíos. En sí el decreto no se modificó. Lo que, según la ley de Media y de Persia, lo que afirmaba el rey no se podía modificar. Lo que hicieron fue un nuevo decreto en la cual los judíos tenían derecho a defenderse. Y eso en sí fue lo que pasó. Entonces, el decreto empezó a a regir el 13, pero mucho antes los escribas del rey y ya Mordejai tenía el anillo real. Entonces escribieron otro decreto en la cual no anulaba el decreto, sino que decía que los judíos tenían derecho a defenderse de todo aquel que quisiera dañar su integridad física. Por tal motivo, hubo literalmente una matanza ese día en la cual los judíos se defendieron de aquellos que, muy envalentonados en base al decreto, fueron a matarlo y a quitarles sus propiedades y a quitarles lo que tenían, porque en sí esa era la idea del decreto: matarlos y tomar todo lo de ellos. Lo podían tomar. Entonces hubo un tipo de guerra bastante fuerte en Susa, capital del reino, y en las provincias de alrededor. Y ahí es que sucede eso, y por eso se celebra el 13 de Adar hasta el 15, ¿sí? Normalmente se dice que el 13 y 14 se celebra, se hace en las ciudades, y el 15 en la capital del reino. ¿Por qué? Porque hubo una solicitud de parte de la reina que el día 15 también se pudiera mantener el decreto de ellos defenderse. Y entonces el día 15 también en Susa hubo una especie de, por parte de los judíos, de defenderse para no ser aniquilados. Entonces se celebra el día 14, 13, 14 se celebra en las ciudades. Eso pasa aquí. Aquí se celebra el 14, 13, 14, y el 15 se celebra en Jerusalén, porque se celebra en las ciudades amuralladas. En ese tiempo era Susa, ahora se celebra en Jerusalén el día 15.
Igualmente se celebran los 3 días acá, y se sí. comienzan las celebraciones antes, pero eso También es con anecdótico. comida. Y es con comida también. Pero el dato fundamental es este. En el versículo 11 del capítulo 8 podemos encontrar que dice, el rey, vamos a leer el 10, y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de los correos montados de caballos veloces procedentes de los repastos reales. Que el rey daba facultad, y aquí va lo que mencionaba Sol anteriormente, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Esto les da una vuelta de tuerca a que nosotros también como creyentes tenemos autoridad dada por el Rey de Reyes para defendernos, para ejercer nuestra autoridad como hijos de Dios, como autoridad de que todo lo que sea atado en los cielos será atado en la tierra, y todo lo que desatemos en los cielos será desatado aquí en la tierra. Entonces esto nos da una luz sobre la capacidad que nos ha sido dada por Dios en tanto y en cuanto estemos en el orden y en el alineamiento divino. Si no es así, esto no puede operar desde ya. Pero Dios nos ha dado por medio de Jesús, por medio del poder de la sangre de Jesús y de la resurrección, la autoridad para ser hijos de Dios y ejercer la autoridad que Él nos ha entregado. Tenemos no solamente la autoridad, sino tenemos el decreto, la autorización para ejercer esa autoridad. Y por lo tanto, debemos ejercerla contra nuestros enemigos espirituales. ¿Sí? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad. Entonces, esto es claro y contundente. Y después sobre esto tenemos directamente en el capítulo 9, versículo 20, dice, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles, y esto era una orden, que celebrasen el día 14º del mes de Adar y el 15º del mismo día cada año. O sea, todos los años debían de tener memoria de lo que había sucedido. Y esto se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Por eso no forma parte de las fiestas bíblicas, de las altas fiestas, pero sí forma parte del calendario de fiestas bíblicas, porque esto todavía está escrito que siga manteniéndose activo. Esto no fue cancelado. Acá vemos que dice que ordenándoles que se celebrasen el 14º del mes de Adar, del 15º del mismo día cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, tú has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Y se les cambió en alegría y de luto el día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones a cada uno a sus vecinos
y dádivas a los pobres. Es un tiempo especial para bendecir y soltar bendición. Y los judíos aceptaron hacer según lo que había comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Esto se realiza hasta hoy. Si ustedes ven, el versículo 26 dice, por esto llamaron estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, por lo que de ellos vieron sobre esto y los llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, sobre todos sus allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y sus descendencias, jamás dejarían de recordarlo. En sí no hay una interpretación porque pur viene de suerte, y en sí en suerte en el hebreo y en el judaísmo no es lo que nosotros atribuimos como fortuna, ¿no? Es que te lean la suerte o que te lean la fortuna o así, no, o sea, nosotros lo conocemos dentro del lenguaje español con otra característica. Suerte es en sí, es el término que se le adjudica a la providencia divina de tener éxito y prosperidad, de tener vida. En eso significa el tener suerte. Por eso cuando echaron suerte es porque dieron suerte, no es porque jugaron, acá no está aplicado como cuando un juego de azar donde alguien tiene un resultado fortuito sobre algo, como sí ocurrió cuando los soldados echaron suerte sobre el manto de Jesús. En este caso está adjudicado que se dice, por ejemplo, más alto cuando hay una buena noticia. Más alto son dos palabras juntas, es masal, que es suerte, y tov, que es bueno. Entonces, más alto, que es casi una palabra que suena en conjunto, es lo que se dice habitualmente para un casamiento, para una buena noticia, para te cambiaste de vivienda, vas a una buena, en buena hora, más del todo. Tomaste, pasaste de año, más del todo. Te casás, más del todo. Y así sucesivamente, es porque más del todo es buena suerte, es buena providencia. Es una connotación de prosperidad divina. Esa sería la alegoría al término en sí. No sé si quedó explicado bien, suficiente. Ok. Entonces, lo que sí debemos tener en claro son estos 3 aspectos. ¿Sí? Ahora pasamos a dar las alegorías, las misceláneas del por qué. No lo hagas sonar, por eso traje estos. Porque me hace estallar el ruido en la oreja así, con el oído. No suenan casi. Bueno, volvemos a las imágenes del inicio de Esther, donde están las celebraciones. Esto hasta el día de hoy se sigue celebrando en el pueblo de Israel y se sigue celebrando en la diáspora. ¿Sí? ¿Cómo se celebra Purim? Tal cual como está escrito allí. Justamente se da lugar a disfraces porque es todo un festejo. Algunos, en su gran mayoría, dentro de la comunidad judía se le dice que es el carnaval, es el verdadero carnaval, porque es una celebración, porque se disfrazan, porque cambian, porque lo que estaba puesto de una manera, Dios lo da vuelta
y se transforma en una celebración, en un festejo por la vida. Entonces cambió la suerte, lo que estaba destinado a morir, ahora tiene derecho a defenderse y a vivir. Entonces es una celebración de festejos muy particulares que se siguen dando año a año. Lamentablemente, tristemente, cada año se va propiamente degenerando la tradición de este tipo de disfraces a otro tipo de disfraces que no tienen nada que ver Muy parecidos a Halloween. no solamente a Halloween, sino muy con tendencias a cambios contra los principios naturales de Dios. Me pueden entender porque este video igualmente después los tenemos que subir a la red cuando lo podamos publicar, pero tristemente eso es lo que está ocurriendo. Se celebran los 3 días, se van desde un adulto puede ir, lo van a ver por la calle tranquilamente, señoras mayores que van con sus arreglos en la cabeza, al trabajo, van a dar clases, las maestras, los maestros van a dar clases con disfraces, los chicos en los colegios tienen, cada día tiene un objetivo diferente, uno es el día del revés, entonces van con los pijamas, o con ropa puesta del lado revés, otro día van con otro tipo de indumentaria, y así van celebrando esos días de celebración. Por ese es el motivo, porque se cambió la vestimenta, se cambió lo que estaba de una manera, pasó a otra. El decreto de el muerte. decreto de muerte se dio vuelta. El decreto de vida. Ahora, otra de las, para mantener ese recuerdo del que dimos lectura en el libro de Esther, en las sinagogas y incluso en las celebraciones se hace la lectura justamente de lo que se le llama la Megilá al libro de Esther. Y cada vez que se pronuncia el nombre de Amán, cuando se hace toda la lectura, los 10 capítulos se leen todos en la misma celebración. Cada vez que es pronunciado el nombre de Amán, todo el mundo... Uy, se me tapó. No abre. Entonces, cada vez que se dice Amán, todo el mundo con sus matracas, con sus silbatos, haciendo ruido, gritando. Entonces, no permiten que se oiga el nombre de Amán. Y es muy simpático cuando se hace con los chicos pequeñitos, que se les enseña así la historia de Esther, y se siguen enviando precisamente porque, como dice acá, manden porciones. En el versículo... Son 2 preceptos que hay para esta fiesta. El uno es la comida, el intercambio de comidas, ¿sí? entre las personas. Y el otro precepto o mandamiento de esta fiesta es el dar regalo a los pobres. Ir y dar a una persona que saben que está en condición de necesidad y vulnerabilidad, ir y darle un presente. Esos son los 2 mandamientos y que quedaron instituidos ahí en el libro de Esther. Ahora, la porción de celebración se da indistintamente de dar una dádiva, ¿sí? Esto está presente, entonces desde pequeñitos los niños van al jardín de infantes con su paquetito, que es muy sencillo, con las galletitas que son las orejas de Amán, que se comienzan a salir a las panaderías, comienzan ya en enero, más o menos comenzamos. Después que termina Hanukkah, automáticamente lo que uno va a ver en las calles, los negocios, van a ser las orejas de Amán, que son unas galletas rellenas con chocolate, para variar, con chocolate, con dulce de tamar, que es lo más característico,
con nueces y con mantecol, con jalba. Son rellenas de esas pastas, son muy ricas. Entonces los chicos llevan orejas de Amán, llevan una matraca, un silbato, todo comprende ese paquetito, una canastita o un cono lleno de caramelos, dulces, cosas dulces, porque siempre está lo dulce, que es lo que le da el símbolo, la tipificación de todo lo que trae aparejado esa festividad. Y se entregan entre los vecinos, entre los amigos, en diferentes lugares. Se hacen, sí, es muy, como todo, se hace mucho negocio en todos lados, el marketing funciona perfectamente. Entonces, nosotros empezamos a ver los disfraces ya a partir del mes de enero, se comienzan a ver los negocios, los disfraces para todo el mundo, para todas las edades, de todo tipo. Pero lo más importante es la celebración y que el pueblo de Israel lo sigue manteniendo, más allá de las tergiversaciones. Hay un detalle que debemos de tener en cuenta. Adelante, quienes tengan que retirarse, ya estamos terminando. Hacemos un reconto de esto. El libro de Esther, tenemos la parte bíblica, que es lo que hemos visto, de lo que es representativo con el mensaje de redención, con el mensaje de salvación y también con la restauración. Eso es en lo que refiere al aspecto bíblico. También entre ellos tenemos la parte del ayuno, que es tan representativo como en el libro de Daniel. Aquí Esther proclamó y pidió a todo el pueblo ayuno, y es el ayuno de Esther, que también la comunidad rabínica lo sigue teniendo vigente hasta el día de hoy. Está así como está el ayuno de Daniel, también está el ayuno de Esther, que son los 3 días de ayuno. Es uno de los modelos de ayuno que nosotros podemos tener. Luego tenemos la parte rabínica, que son estas celebraciones que se dan alegóricas, de la lectura de la Megilá, del libro de Esther constantemente, año a año, y lo que tenemos desde el punto de vista escatológico, que es precisamente también la venida del Señor, la salvación. Volvemos a ver los mismos puntos. Esther nos habla acerca de los cambios, así que podemos aplicarlo de acuerdo a la dirección que el Espíritu Santo nos traiga en lo personal a múltiples aspectos de nuestra vida desde la posición de autoridad en Cristo, y que muchas veces también tenemos que saber esperar en el Señor para cuando dar a conocer la identidad. Mientras tanto, forjar la identidad en nosotros, y en un momento determinado sale a la luz el propósito que Él tiene. No sé si hay preguntas, hay algo más que quieran compartir, pero por lo pronto esto es lo que tenemos en cuanto al libro de Esther, el libro de el decreto de maldición, anulado y ejecutado el decreto de bendición, el decreto de vida y de vida eterna. Es realmente la exposición de que Jesús vino a dar su vida en lugar nuestro por nuestros pecados, así como el pueblo de Israel fue arrastrado al exilio por sus pecados, por sus atrocidades. En medio de todo eso, el Señor vino a salvar y a rescatar a sus escogidos, y así a nosotros. Y esto también es oportuno para que hay una oportunidad para que aquel que está oyendo circunstancialmente este mensaje, hay oportunidad para cambio,
Hay una oportunidad para transformación, hay una oportunidad para restauración en el nombre de Jesús. Pablo, ¿querías decir algo? Sí, digamos, muy interesante y para traer una analogía, ¿no? Porque así como esto rompió el decreto de muerte, el diablo, que es el mismo Amán, ¿no? Termina muerto en su propia horca, ¿no? Quiso traer muerte a la humanidad, preparó todo para que la humanidad caiga, pero no sabía que había un plan maestro de Dios con su iglesia, con su Esther, y ahora resulta que el diablo muere en su propia trampa, ¿no? Muerte quiso traer y muerte va a tener y eterna, ¿no? Y de fuego. Así que es muy fuerte el mensaje, ¿no? Sí, y seguramente Juan tiene algo para aportar. No, simplemente agradecerles y bueno, como amplio todo, así que también deja mucho para poder profundizar, obviamente leyendo los libros, tanto de Esther como de Macabeos, uno va viendo perlitas y bueno, pero entender que si bien las fiestas principales del Señor son otras, estas también son respetadas porque Jesús las respetó, ¿no? Ujú. Sí, sí, por eso es que debemos hacer el énfasis, como dijimos, como es la consigna del seminario, ¿no? Eh, Vemos la diferencia entre las altas fiestas, cuáles sí, cuáles no, están dentro del aspecto bíblico y cuáles nos pueden identificar como creyentes en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor para poder aplicarlas desde otro lugar, ¿no? Recordamos también a quienes darles la bienvenida a los que se han sumado, agradecidos a la presencia de la hermana Josefina Artaza, la del pastor Alfredo Sánchez. Un honor contar con usted, pastor. Bienvenido, muchas gracias. Así como otros pastores que se están sumando. Muchísimas gracias y recordarles un abrazo enorme, querido pastor, un honor. Gracias. Amén, amén. Una alegría de verlo. Estaba escuchando ese diálogo tan hermoso que Dios le dio y sabemos que tiene un contenido bíblico y que también para bendecir aún más todo lo que Dios va depositando en el corazón. Amén, amén. Muchas gracias. Queremos recordarles que pueden estar repasando las clases anteriores porque así a fin de todo este ciclo vamos a hacer una evaluación no calificativa, pero sí a título de conocimiento y ajustes para poder entregarles un certificado de participación, de asistencia a quienes hayan tomado las 8 clases o las 9 en este caso. Igualmente, decíamos quienes la presencien, pero como no pueden ser presenciales en forma directa, las van a poder ir viendo, no tiene mayor hincapié en eso, porque las mismas preguntas los van a hacer que tengan que verse y leer todo el material que estamos reeditando, porque ha habido más preguntas en estas semanas, en estos días, con respecto a otros temas. Entonces queremos editar bien el material y mandarle todo el apoyo bibliográfico posible. No lo íbamos a hacer de otra manera, pero queremos en esta ocasión realmente hacer este seminario así como si lo hiciéramos en forma privada, en forma abierta, para que puedan realmente sacarle el mayor de los provechos posibles. Y si tienen preguntas o tienen aportes, se pueden comunicar con nosotros por vía privada, ¿sí? Los ingresamos al chat. Sí, Juan. Sí, yo quería aportar algo. Todas las fiestas, todas las convocaciones que hay,
son puertas, son momentos de oportunidad. Y la tenemos que entender por ahí, más que el ritual es qué nos quiere transmitir Dios. Generalmente Hanukkah coincide, o digamos, está cercano a lo que es Navidad. Y fue justamente Navidad una fiesta opuesta para aplacar lo que significa Hanukkah. Y, digamos, para mí Esther, Purim tiene muchos recuerdos, sobre todo en Israel que lo festejamos, pero el Señor está marcando, ya nos viene hablando del año que viene, del 2023, y vamos a celebrar ya el fin de semana anterior un evento, ya estamos programando, y que tiene que ver justamente con un dimensionamiento, ¿sí? Porque algo que hizo el pueblo, que me revelaba recién el Señor, algo que hizo el pueblo, si bien en la tradición se dan regalos, se da comida, era pasarse armas, porque tenían que defenderse de los que los venían a atacar. Entonces es una transferencia espiritual de armas lo que sucede en ese momento. Entonces es importante entender digamos, todo lo que trae aparejado estas fiestas. Sí, nosotros, como volvemos a decir, damos la parte inicial de todo esto, que tiene un trasfondo espiritual mucho más profundo, que va de acuerdo a la revelación y al nivel de revelación que cada uno tenga, pero hay una inferencia directa de que esto, por eso hablamos de la autoridad y del tomar identidad para ejercer luego autoridad, porque significativamente no es una fiesta donde se decretó algo y se terminó, sino que hubo todo un efecto en el medio, todo un proceso en el medio, donde tuvieron que clamar, arrodillarse, vestirse propiamente como para el ayuno, para recibir esa gracia y ese favor de Dios, y luego este decreto sea transformado en esto precisamente que vos mencionás, Juan, que no es un dato menor, por eso lo quisimos leer, porque es un momento donde al pueblo le fue dada la autoridad de defenderse y de utilizar todo lo que tuviera a la mano para defender lo suyo, los suyos y todo lo que lo rodeaba. Entonces es una marca territorial y es una marca a favor de nuestra herencia y de todo nuestro territorio. Eso no es un dato menor.